más, cuyo fin es más anunciado. Es decir, estamos terminando la transición permanentemente. Yo me guío por quien diseñó el sistema. El sistema lo diseñó Jaime Guzmán y el general Pinochet. Y hay un discurso muy famoso del 77 en Chacarilla, en la cual plantea 3 etapas. Uno es la restauración. Y en la restauración se dice que los militares van a gobernar Chile, van a tener el poder y van a gobernar el sistema de gobierno. Después hay una transición y no se define. Y una tercera etapa es la consolidación, en la cual se dice que el poder va a estar, el poder político va a estar básicamente en manos de los civiles y los militares se van a reservar el derecho a ser garantes de la institucionalidad. Bueno, si es así, bueno, nosotros o no tuvimos transición o si la tuvimos no nos dimos cuenta. Y estamos en normalidad y en consolidación. Decir eso es decir de que en el fondo se ha legitimado plenamente la Constitución que establece este rol tutelar de los militares. Ahora, lo que llama la atención en tu postura, tú al final del libro haces una gran apología de alguna manera de la racionalidad, ¿no? Y de procesos históricos racionales no convulsionados o sobreexigidos, ¿no es cierto?, por discursos mesiánicos. Y pareciera que justamente a lo que ha apuntado esta transición es a eso. La mayoría del discurso de los políticos oficiales de todos los bandos, de la concertación, de la derecha, etcétera, ha sido apuntar a la racionalidad, superar el pasado y llegar a un equilibrio. Estaríamos en un punto de equilibrio. ¿Cómo se concilia esa postura tuya de la racionalidad frente a este sistema que aparentemente es muy racional y muy moderado? No, yo creo que hay una diferencia. Yo creo que la diferencia está entre transacciones y negociaciones. Está en consensos, en la cual parten de negar todo tipo de conflicto a sentarse en la mesa, plantear los conflictos y llegar a una negociación final. Me parece que son distintos. Creo que lo que hemos tenido durante la transición, entre comillas, lo que hemos tenido desde el 77, desde el 80, desde el 88, 89, depende, si los historiadores somos expertos en establecer el comienzo, tenemos dificultades en poner el fin. Se ha sido con la pistola encima de la mesa y por lo tanto eso no hay ningún tipo de racionalidad cuando hay una pistola encima de la mesa. Yo entiendo el derecho básicamente como la manera en la cual nosotros evitamos la fuerza, es decir, cómo nosotros neutralizamos la fuerza. Me parece que ese es el derecho, esa es la única manera, y el derecho es la única manera nosotros como vamos a poder convivir con tolerancia y con las personas resguardándose un sistema, resguardándole sus derechos individuales y garantías frente a quienes tienen poder. Ahora, Alfredo, tú eres muy crítico de esta transición o transacción que hemos vivido. Eres muy crítico del sistema político chileno, muy crítico de nuestra historia. A lo mejor si hubieras nacido en otro país, en Francia, en Inglaterra o en Europa, incluso en países, entre comillas, democráticos y civilizados, también serías tan crítico como lo eres aquí. Quiero decirte con esto que prácticamente todos los sistemas políticos se han armado a partir de traiciones, a partir muchas veces de transacciones, muchas veces de sangre, muchas veces entre 4 paredes. ¿Por qué tan fuerte tu rabia y tu molestia con lo que ocurre acá? Tiene que ver, yo lo específico, digamos. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que desde dónde uno habla. Yo creo que en el caso, en otros lugares, como tú mencionas, se dan esos fenómenos, pero serían otros que cumplirían una función de orden político y yo estaría en un mundo académico escribiendo hacia el mundo académico con libros con muchas notas al pie. Yo quiero volver a hacer libros con muchas notas al pie y no cumplir una función que por sí me incomoda enormemente. Por otro lado, creo que hay una gran tradición en Chile de historiadores que hablan en el ámbito público. Lo hicieron en el siglo XIX. Por lo tanto, cumplo esa función. Ahora, por otro lado, yo he recibido críticas que dicen que yo soy un tipo muy nostálgico y que yo escribo a partir del siglo XIX, a partir de un mundo muy cerrado, una élite dirigente muy cerrada, aristocrática, oligárquica,
Y por lo tanto, por cierto, en el siglo XX, que con la masificación creciente y con el la rebelión de las populismo, masas. la rebelión de las masas en nuestros días, genera una postura intelectual, ¿cómo se llama?, angustiada, y por lo tanto se da ese fenómeno. Yo no soy nostálgico, no me veo a mí mismo, hago especial esfuerzo en mis libros para evitar esa nostalgia. La nostalgia supone si supone una esperanza de poder recobrar el pasado en el presente, me parece una estupidez. Si el pasado se entiende como algo muerto, pero que de alguna manera tiene algún valor, ese es el tipo de ejercicio que yo hago. Que parece ser justamente el ejercicio que no ha hecho la clase política chilena, según lo que afirma Tulio, o sea, es negar Exacto. permanentemente la historia o borrar el pasado. Exacto. Es casi una manía eso, una obsesión chilena de negar el pasado. Pero por el otro lado tenemos la idea, ¿no es cierto?, de que Chile es un país de historiadores. Yo en este momento estoy escribiendo 5 volúmenes de la historia de Chile, desde el Big Bang hasta nuestros días. A veces quiero pensar que es el último suspiro del general. Son 5 volúmenes. Me he tenido que meter en temas como, por ejemplo, la psicología de pueblos que no piensan en términos cartesianos, racionales, no han tenido Aristóteles, no han tenido, qué sé yo, universidades, pero tienen una profundidad muy grande en términos culturales, en términos filosóficos, religiosos. Estoy pensando en los pueblos originarios, por cierto. Mi conclusión de estos 5 volúmenes, y es la tesis, la hipótesis matriz, es que Chile ha tenido muy poca historia. Que en realidad historia, en el sentido de saber de dónde provenimos y a dónde vamos, esa idea es solamente hacia fines del siglo XVIII y quizás hasta por ahí por las décadas del XX o del 30 en este siglo. ¿Qué es el resto? ¿Qué es el resto? Porque es tanto más tiempo. ¿Una pesadilla es el resto? No, para nada. Yo creo ¿Un que estado de trance? No, tampoco. Puede ser, pero en un sentido positivo de la palabra, trance o de sueño onírico, qué sé yo, y no pesadilla necesariamente. Me parece que lo que hemos tenido es mito y poesía, algo que tú sabes mucho mejor que yo. Mito y poesía. Y es otra manera de hacerse cargo del tiempo, de largos tiempos milenarios, de miles de millones de años. Y mito y poesía generan una densidad cultural muy rica. Y puede ser suficiente para manejar sociedades. Lo que pasa es que yo tengo prejuicios ilustrados y creo que la historia permite el mito y la poesía y adiciona otro elemento que es muy útil en el ámbito político, concretamente para la tolerancia, es decir, el derecho y la historia. Quizás cuando se mezclan ambos, cuando lo mítico se introduce en la historia, cuando lo poético, entre comillas, o lo épico entra en la historia, se produce un descalabro, digamos. Se produce un descalabro. De hecho... Por ejemplo, la guerra es un incentivo para la guerra. Y la guerra es un desconcierto, sencillamente. De hecho, tú te planteas como muy crítico fundamentalmente frente a los discursos mesiánicos y épicos. Pareciera ser que el país perdió esta racionalidad o este camino derecho del que tú hablabas recién, cuando dejó entrar los vientos de las distintas épicas, digamos, cuando el mesianismo se apoderó de la política. Bueno, por cierto, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de un siglo como el XIX, ya hacia fines del XVIII, con la salida de una orden religiosa tan importante como los jesuitas, tenemos un siglo completamente secular y laico. Yo no veo a la iglesia en el siglo XIX, no la veo en los grandes hitos, no la veo en la independencia, no la veo en la década del 30, el 40, no lo veo en la formación de la Universidad de Chile, no lo veo en la generación del 42, no lo veo en la creación del parlamentarismo, es decir, no la veo en el 91 tampoco, no la veo. Sin embargo, hacia fines del siglo XIX se va formando grupos intelectuales vinculados con líneas como el socialcristianismo y demás, que hacen que en el siglo XX la Iglesia, por ejemplo, tenga un poder exacerbado y por de pronto comparativamente mucho más poderosa que en el siglo XX. Y tenemos a la Iglesia llegando a nuestros días. Por ejemplo, la Iglesia es fundamental para la reforma agraria.
La reforma agraria es básicamente, como la entiendo yo y como me la han terminado por explicar, es una alianza entre el Vaticano y la presidencia del señor Kennedy, que no en vano era católico. Y ahí tenemos la reforma agraria. Después tenemos el caso de la Iglesia, que cumplió una función extraordinaria cuando se produce el vacío de poder durante el gobierno militar y apostó muy inteligentemente y muy noblemente por los derechos humanos. Ahora, sin embargo, así es. Lo que llama la atención es justamente por qué desaparece este mundo laico del que tú hablas. De hecho, un mundo laico, incluso en el origen de la independencia, hasta la masonería tiene una fuerza más grande incluso que la Iglesia, ¿no? ¿Qué pasa con ese mundo laico? ¿Por qué desaparece inesperadamente? ¿Por qué no arraigó y no formó historia y tradición en Chile, digamos? Más fuerte de la que tuvo y se minimizó, digamos. Bueno, yo creo que una razón es que fueron tan exitosos. Ese es el éxito del oficialismo y que genera una cierta complacencia. Y no se dan cuenta de que, bueno, de la adversidad sale la fuerza, que explica muchos fenómenos. A menos que se produzca el fenómeno de la izquierda y que hay una especie, yo noto en la izquierda una tendencia, y también en la izquierda una especie de martirológico, es decir, entran en la vida pública sabiendo de que van a ser derrotados. Es una cosa terrible que vamos a tener que tratar de analizar con mucho más cuidado. Que la izquierda, que siempre ha sido un polo de secularización, quiera inconscientemente, patológicamente, perversamente, ser derrotados una y otra vez, me parece que es grave. Yo creo que ahí hay un aspecto. Los grupos dirigentes tradicionales, bueno, en general en Chile, lo que pasa es que este es un país que ha valorado fundamentalmente el orden y no ha valorado la libertad. A cambio de libertad, lo que hemos tenido es autonomía, es decir, esa distancia entre el discurso y la acción. Es decir, mandaba una real cédula desde España y aquí se devolvía porque las circunstancias habían cambiado, se cumple, se acata pero no se cumple, etc. El hecho de que en una familia puedan tener a un familiar que es gay, bueno, sí, todos sabemos, nadie lo dice, se le tolera, pero no se le reconoce como tal, y así sucesivamente. Los matrimonios mal hechos, el guachito que siempre rodea, somos el 50% de guachos en este país, ha ido en creciendo el número, y así sucesivamente. No se le reconoce. El guacho es una persona que no tiene reconocimiento, básicamente, no es otra cosa que eso. Entonces esa distancia permite la autonomía y eso ha sido suficiente. Hemos considerado que eso es suficiente en aras de tener orden. Ahora, ¿de dónde viene en el fondo, este desconocimiento del valor profundo y potente de la libertad, que sí está en otras tradiciones políticas de otros países quizás? ¿Tiene que ver con una raíz hispánica? Tiene que ver con una raíz hispánica, tiene que ver con una raíz mediterránea, en el sentido de que son sincréticos, hay una convivencia, pero eso se hace en el centro del mundo, en el Mediterráneo, ese es el centro del mundo. Por lo tanto, ahí están todos mirando, todos acuden, mientras que esto se hace entre medio de unos valles que a veces tienen mucha niebla, ahora con mayor razón tienen smog, y que están muy apartados, que cuesta mucho llegar aquí y cuesta mucho salirse de aquí. Y por lo tanto ahí la impunidad crece y por lo tanto dan más tiempo para que se cometa el delito. Y después entramos en el proceso de cómo ocultar el delito, porque después de todo los sobrevivientes son cómplices o se sienten cómplices por sentido de culpabilidad que han participado en el delito. Pareciera que este es un país de sobrevivientes. Este es un país de sobrevivientes, este es un país enfermo. Yo acabo de venir de Guadalajara, terminé la exposición que se trataba sobre la transición y dije, ¿cómo se llama? Que este era un país enfermo, era un país no creíble, de no creerle. Este era una mierda de país. Viva Chile. Por ahí un funcionario de Relaciones Exteriores de segundo grado, me dijo que yo seguramente era una mierda de historiador. Yo lo dije con todo cariño cuando dije que era una mierda de país. Creo que es enfermo. Creo que los índices de consumo de psicofármacos es altísimo. La violencia intrafamiliar. Informes como de la UNICEF, que solamente el 25% de los niños declaran no haber sido golpeados o haber sido algún grado de fuerza ejercitada sobre ellos. Eso es gravísimo. El paradigma, ¿no es cierto?, de la violencia nuestra, que son dos,
la señora que defiende al marido que le ha pegado frente al vecindario cuando se hace público. Quien te quiere te aporrea. O el otro paradigma que es, habría que ser un historiador que hace contabilidad. Hay historiadores así, yo no soy uno de ellos, pero el de los dos amigos que van a la barra del bar a tomarse un vino y entre conversación y conversación se sinceran y se desentraña, porque no hay psiquiatras de por medio, ¿no? Entonces se sinceran y entonces se dan cuenta que no se quieren tanto o lo está engañando con la señora del otro y sacan arma blanca. Así que no hay nada más íntimo que un arma blanca para ejercitar la violencia del otro. Y sin embargo, fueron a sincerarse con buen ánimo. Yo creo que son elementos de vieja data. Me impresionó lo que tú dijiste recién, que uno, digamos, puede ser crítico. Esto parece que no está incorporado a nuestro inconsciente, no lo aceptamos, no lo toleramos. Alguien que sea tremendamente crítico, que sea capaz de mantener incluso una actitud desde el margen, que sea capaz de ser un francotirador y, sin embargo, querer aquello que está criticando. Eso es inentendible para nosotros. No hay una tradición de la crítica libertaria, digamos. Hay una tradición que incluso se celebra después que se mueren, porque ya están castrados. Ocurre con Bilbao, ocurre con Arcos, ocurre con Carrera anteriormente, ocurre con el joven Vicuña Maquena, el joven Diego Barros Arana, ocurre con Lastarria, el primer Lastarria, ocurre con Vicente Huidobro, ocurre con Mata, hoy día está en Santa María de Manquehue, Mata. En los años 60 estaba en el río Mapocho, o en la granja, en una piscina. Está en la Violeta Parra, hoy día cantada por Miriam Hernández. Es decir, la Violeta Parra finalmente se neoliberalizó, supongo, y llegó a Miami. Es un país travestista. Es un país muy travestista. Y entonces rescata la crítica, pero la rescata después de muerto. Lo cual supone una inteligencia de parte del país, porque supone que la crítica es válida, a la larga. A final de cuentas es válida. Ahora, Perdón, Alfredo, tú has sido definido, me gusta como provocación, como un anarquista de derecha. Me gustaría buscar tu filiación a otros, porque sin caer en el vicio chileno de querer encasillar de dónde es de derecha o de izquierda. Un anarquista de derecha. Yo te siento como un nostálgico de una huella liberal que se perdió. A ver, ubiquémonos. ¿Desde dónde hablas tú? ¿Desde qué tradición? ¿Desde qué historia? Siempre uno habla de alguna parte, porque es otro vicio chileno de querer deshacerse de donde uno habla. Claro. ¿No? No, yo digo en el Chile Perplejo que yo hablo de una derecha que ya dejó de existir. Pero eso no quiere decir de que no podría existir en el futuro con otra, y es de carácter liberal. ¿Cuál es la diferencia entre esa derecha y la derecha que hoy existe en Chile? Entre tu derecha, digamos, hablemos de tu derecha y luego comparémosla con la derecha chilena actual. Esto va a provocar seguramente alguna molestia. No, la derecha de antiguo régimen, la derecha de los partidos tradicionales, la derecha que todavía tiene un basamento en el orden rural, que es hasta la reforma agraria, es decir, hasta los años 60, es una derecha liberal. A veces liberal conservadora, a veces conservadora liberal, pero es liberal. Cree en la institucionalidad, cree en el derecho. Cree en las libertades públicas sobre la base de un mundo más plural en las comunicaciones. No cree en oligopolios y monopolios comunicacionales. Eso se termina en la década del 60 y entramos a una derecha fascista. Lamentablemente tengo que plantearlo en esos términos. Es una derecha nacionalista, entonces ahí surgen, por ejemplo, personas como Sergio Onofre Jarpa, que en su momento no habían tenido ninguna cabida en el sistema político y sin embargo ahora surgen. Es una derecha de una clase media ascendente de origen comercial. Es una derecha que le tiene terror a ver, como no hay pollo, huevón, no hay carne, huevón, que chucha es lo que pasa, huevón. Una cocina que se cantaba en las calles. En las calles. Es decir, ese momiaje duro que está preocupado del estómago. No está preocupado porque se siente muy amenazado. Ahora, esa derecha, para ser justo, se produce
en un clima de polarización del país donde también la izquierda, digamos, no es de lo más amable y el centro también tiene su lado oscuro. Pero tú no tienes fe en la posibilidad de que la derecha haya hecho un proceso de ayornamiento, de modernización, de cambio. ¿O tú crees que está condenada a repetir esta figura de la que tú hablas? No, yo creo que lo que es fundamental y que lo que no ha estado presente en esta elección y que no ha estado durante los 10 años de, entre comillas, transición, es la discusión sobre el marco institucional que tenemos que estar basando, ¿no? Es decir, eso me parece que es fundamental. Y eso dice relación con sacar a los militares fuera del sistema. Esto para ayudar a los militares. Pues yo soy un gran admirador de Ricardo Izurieta. Creo que es una pega muy difícil la de él. 3 de los comandantes y jefes anteriores a él, 2 han muerto de sus propias filas, muertos desde las mismas filas del ejército, Schneider y Prats. Y el tercero es un paria internacional. Es decir, yo no quisiera tener esa pega. Yo creo que si alguien necesita transición en este país, son los militares. Los militares les cuesta mucho entrar a la política, les cuesta tanto más sacarlo. Ahora, curiosamente, paradójicamente, quien los metió más en la política fue Allende. Por supuesto. ¿Cómo se explica esa irresponsabilidad de la izquierda, se podría decir? Porque tradicionalmente los militares han tenido mucha vinculación con la izquierda. Han sido de izquierda, ¿no es cierto? Ciertamente lo era de alguna manera Prats, pero lo era antes Grove. De alguna manera lo era también, ¿cómo se llama?, inicialmente Ibáñez, y así sucesivamente. No, eso para mí no es ninguna novedad. Pero esa transición pasa por cambiar la institucionalidad, pasa por hacer un sistema más adecuado a la posibilidad de que exista también una sociedad civil, que es uno de los grandes desafíos que nunca se ha logrado. Ese es un tema importante. Pareciera que los teóricos de la transición no se han leído a Gramsci. Es decir, o nunca leyeron a Gramsci, ni siquiera en su exilio, o se olvidaron de su lectura. Es decir, pareciera que hay un temor permanente desde el poder político a la sociedad civil. Un temor de las instituciones a la gente, un temor a los ciudadanos. A ver, hablemos un poco de eso. Claro, porque lo que se privilegia siempre es el orden. Es el orden. ¿El peso de la noche sería eso? No, porque sí, no. Son ecos del peso de la noche. El peso de la noche se terminó desde el momento que cambió la sumisión rural, desde el momento que terminamos con el antiguo régimen. Por lo tanto, eso ya no hay peso de la noche. Pero queda lo peor, queda el eco sin el fundamento. Es decir, queda un poco, queda la careta del peso de la noche. Es decir, queda Pinochet. Que no es lo mismo que los patrones en dominio de sus predios y del país, dueños del país. Queda el capataz dueño del país. Me parece que es muy distinto la situación. Creo que es cualitativamente distinto. No, es decir, nosotros lo que hemos tenido tradicionalmente es una sociedad tradicional, jerárquica, un orden social de élite que desconfiaba siempre del Estado. Ese es Portales. Hay que tomarse el Estado para defenderse del Estado. Me parece que ese es el fenómeno tradicionalmente en Chile. O sea, se podría decir que lo poco que tuvimos de tradición liberal viene gracias a las clases tradicionales, al digamos. orden patronal. Claro. Fueron los más liberales de todos. Por supuesto. Ahora, ¿cómo? Es el patrón que se saca el poncho y va al municipal con frac y vibra con Verdi, un libertario, y vuelve a la hacienda, vuelve al fondo y se pone nuevamente el poncho. Esquizofrénico. Pero mientras está en el municipal, algo queda debajo del poncho. Eventualmente. Entonces, yo creo que sí, y eso posibilitó muchas cosas. Posibilitó el crecimiento de una clase media en este país, una meritocracia en este país, lúcida, capaz, y un orden, la creación de partidos políticos de todas las tendencias.